Un millonario acostumbrado a tenerlo todo bajo control, vio su vida dar un giro inesperado tras encontrarse con una joven misteriosa en un parque. Con una calma inquietante, ella le miró a los ojos y le hizo una predicción desconcertante. Vas a perderlo todo, pero ganarás algo que el dinero jamás podrá comprar. Aunque incrédulo, él desechó sus palabras, hasta que los eventos empezaron a confirmar su temible verdad. ¿Quién era aquella niña? ¿Cómo sabía tanto sobre él? ¿Y qué revelará este giro inesperado sobre el verdadero valor de la vida? Prepárate para una historia emocionante que te hará cuestionar todo. No olvides dar like y suscribirte al canal para más relatos impactantes como este. Imagina a Alejandro, un hombre que lo tiene todo, o al menos eso parece. Propietario de varias empresas exitosas, vive rodeado de lujo, mansiones en diferentes continentes, coches deportivos en garajes interminables y relojes que valen más que el sueldo de un año para la mayoría. Su día comienza temprano, no por pasión, sino por obligación. Una reunión tras otra, acompañado de un asistente que nunca deja de recordarle su apretada agenda. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, hay un vacío que ni siquiera él sabe explicar. Alejandro es cínico y pragmático. No cree en lo intangible ni en las casualidades. Para él, el destino es una excusa de los débiles, y las profecías son cuentos de feria para gente que no entiende cómo funciona el mundo real. Ha construido su imperio con esfuerzo y un toque de audacia, y está convencido de que el dinero es el único poder verdadero. Pero últimamente, algo no encaja. A pesar de sus logros, cada vez que se queda solo en su gigantesca casa, siente una inquietud que no puede ignorar. Hace unos meses, comenzó a notar grietas en su vida perfecta. Primero, una gran inversión no dio los frutos esperados, algo casi inaudito para él. Después, un socio en el que confiaba traicionó su confianza, dejando un vacío no solo en las cuentas, sino también en su círculo más cercano. Aunque nunca lo admitiría, empieza a preguntarse si todo ese esfuerzo realmente vale la pena, pero en lugar de enfrentar esas dudas, las ahoga con más trabajo y compras impulsivas. La rutina de Alejandro refleja su desconexión con el mundo. Tiene miles de seguidores en redes sociales que admiran su vida de ensueño, pero ninguno conoce al hombre detrás de las fotos. Sus relaciones personales son superficiales y transitorias. Para él, la vulnerabilidad es una debilidad, y su orgullo no le permite buscar apoyo ni siquiera en sus momentos más oscuros. Este distanciamiento se convierte en una especie de muro que lo aísla, reforzando su creencia de que solo él controla su destino. En sus noches de insomnio, se encuentra revisando balances financieros y planes de expansión, pero incluso esas actividades que antes le emocionaban ahora se sienten vacías. En el fondo, Alejandro comienza a vislumbrar algo aterrador. No sabe quién es realmente, más allá de su éxito material. Su vida, construida en torno a logros y posesiones, parece un castillo de naipes a punto de derrumbarse con el primer viento. Pese a todo, Alejandro no busca ayuda. Su orgullo y su escepticismo son barreras que lo mantienen atrapado en una espiral de insatisfacción. Cada día es una repetición del anterior, con el mismo vacío que se hace más evidente. Sin embargo, está a punto de enfrentarse a algo que cambiará su vida para siempre. Y aunque aún no lo sabe, una simple conversación con una niña enigmática le hará cuestionarse todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre sí mismo. Era una mañana como cualquier otra en la vida de Alejandro. Había salido a correr por un parque céntrico, una actividad que más hacía por cumplir con su entrenador personal que por verdadero interés. Mientras avanzaba por el sendero rodeado de árboles, su mente divagaba entre negocios inconclusos y reuniones venideras. Entonces la vio. Una niña pequeña sentada en un banco de madera desgastado, jugando distraídamente con una hoja seca. Algo en ella le llamó la atención, aunque no sabría decir qué. La niña no parecía destacar demasiado. Vestía ropa sencilla y su cabello castaño estaba recogido en una coleta descuidada, pero sus ojos grandes y profundos transmitían una calma inquietante. Alejandro no se habría detenido, pero algo en su postura y en la inexplicable serenidad que irradiaba
Lo hizo reducir el paso. Cuando pasó junto a ella, la niña levantó la mirada y, para su sorpresa, le dirigió una sonrisa tenue. «Tú eres Alejandro, ¿verdad?», dijo con una voz suave pero firme. El hombre se detuvo en seco. No reconocía a la niña ni entendía cómo sabía su nombre. Su primera reacción fue una mezcla de confusión y desconfianza. «¿Nos conocemos?», respondió algo brusco, con ese tono defensivo que usaba en los negocios. Ella negó con la cabeza, pero mantuvo la mirada fija en él, como si pudiera ver algo más allá de lo evidente. «No, pero sé lo que va a pasar contigo», afirmó, con una tranquilidad desconcertante. La curiosidad de Alejandro luchaba contra su lógica. ¿Cómo podía esa niña decir algo tan absurdo? Estaba a punto de ignorarla y seguir su camino, pero entonces ella pronunció unas palabras que lo detuvieron como si fueran un muro invisible. «Pronto perderás todo lo que crees importante, pero cuando lo hagas, encontrarás algo que el dinero no puede comprar». La frase resonó en su mente como un eco. Alejandro no pudo evitar soltar una risa sarcástica. «¿Qué edad tienes? ¿8 años? ¿Y vienes a darme lecciones sobre la vida?», preguntó, intentando restarle importancia al extraño encuentro. Pero la niña no se inmutó. Su expresión seguía siendo serena, como si no esperara que él le creyera. «No importa si me crees ahora. Lo entenderás cuando ocurra», respondió con sencillez. Alejandro estaba entre intrigado y molesto. No solía dejarse afectar por tonterías, pero había algo en la certeza de aquella niña que lo descolocaba. Antes de que pudiera decir algo, más ella se levantó y comenzó a alejarse con pasos ligeros, dejando atrás una atmósfera cargada de misterio. Alejandro se quedó parado unos segundos, intentando racionalizar lo ocurrido, pero finalmente decidió continuar con su día. Sin embargo, algo dentro de él sabía que esa breve conversación no sería tan fácil de olvidar. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de la niña seguían retumbando en su mente. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Y por qué dijo aquello? ¿Sobre perderlo todo? Aunque se decía a sí mismo que no tenía sentido preocuparse, una parte de él no podía ignorar la posibilidad de que esa niña tuviera razón. Los días siguientes transcurrieron sin mayor sobresalto, pero Alejandro no podía sacarse de la cabeza las palabras de aquella niña. Por más que intentaba concentrarse en sus negocios, en cada reunión y cada llamada, algo le recordaba esa frase perturbadora. «Pronto perderás todo lo que crees importante». Aunque se burlaba de la idea, un extraño presentimiento empezaba a gestarse en su interior. La primera señal llegó de manera inesperada. Una inversión multimillonaria, que había considerado segura como una roca, colapsó de la noche a la mañana. Un escándalo de corrupción en una de sus empresas dejó a Alejandro expuesto mediáticamente, dañando su imagen pública y provocando una reacción en cadena en los mercados. De repente, su fortuna comenzó a evaporarse con la misma rapidez con la que la había construido. Al principio se negó a creer que aquello tuviera algo que ver con la niña. «Son simples coincidencias», se repetía. Sin embargo, mientras las pérdidas se acumulaban, la sensación de descontrol comenzó a invadirlo. Por primera vez en años, Alejandro sintió que su poder y su dinero no podían detener lo que parecía inevitable. Y en las noches más oscuras, recordaba aquellas palabras: «Cuando lo pierdas todo encontrarás algo que el dinero no puede comprar». El golpe más duro llegó semanas después, cuando uno de sus amigos más cercanos, o al menos eso creía, lo traicionó. Una filtración intencionada de información confidencial arruinó un importante acuerdo comercial, dejándolo en una posición vulnerable ante sus competidores. Alejandro, que siempre había confiado en su habilidad para rodearse de personas leales, ahora se encontraba aislado y lleno de dudas sobre quienes lo rodeaban. La pérdida no solo era financiera. La tensión empezó a afectar su salud y sus relaciones personales. Alejandro, que hasta entonces había ignorado los pocos vínculos afectivos que mantenía, comenzó a darse cuenta de lo vacío que era su mundo sin el constante ruido de las transacciones y los éxitos. Pero, en lugar de enfrentarse a sus sentimientos, intentó llenarlos con más trabajo y planes desesperados
para recuperar lo perdido. Cada intento fracasaba, como si una fuerza invisible se empeñara en recordarle las palabras de la niña. Las cosas que antes parecían estar bajo su control se desmoronaban una tras otra. Alejandro se encontró cara a cara con un miedo que nunca había conocido, el de la impotencia. Por más que intentara ignorarlo, la profecía parecía estar cumpliéndose al pie de la letra. Finalmente, una noche, mientras revisaba obsesivamente los números de sus pérdidas, algo dentro de él se quebró. Cerró el portátil con fuerza, se levantó y por primera vez en semanas dejó que la frustración y la tristeza lo invadieran. En medio de su desesperación, recordó a la niña y su voz tranquila: «Cuando lo pierdas todo encontrarás algo más valioso». Y por primera vez se preguntó si aquello que estaba perdiendo era realmente tan importante como siempre había creído. Sumido en su desesperación, Alejandro decidió hacer algo que nunca había considerado necesario: buscar respuestas fuera de su control. Durante días reflexionó sobre su encuentro con la niña, cada palabra que dijo y el extraño poder de su voz calmada. ¿Quién era ella? ¿Cómo podía saber tanto? Y lo más importante, ¿por qué parecía estar en el centro de su colapso personal y financiero? La curiosidad, mezclada con una necesidad desesperada de entender, lo llevó de vuelta al parque, donde se encontraron. Caminó por los senderos una y otra vez, observando cada banco, cada rincón, esperando verla allí, como si el destino le ofreciera otra oportunidad. Pero la niña no estaba. Los días siguientes repitió el mismo ritual, hasta que comenzó a preguntar a los vendedores ambulantes y a las personas que frecuentaban el lugar. Nadie parecía haber visto a una niña con esas características. Alejandro se sentía frustrado y confundido. Aunque era un hombre pragmático, había algo en ese encuentro que no podía simplemente descartar como una casualidad. Sin embargo, la búsqueda no daba frutos. En un momento de desesperación, incluso llegó a contratar a un investigador privado, pero la falta de pistas solo alimentaba su frustración. ¿Acaso la niña era solo una creación de su mente perturbada por el estrés, o había algo más profundo y misterioso en juego? Mientras tanto, su vida seguía desmoronándose. Los amigos que alguna vez disfrutaron de su fortuna comenzaron a desaparecer. Sus empleados, que antes le mostraban lealtad inquebrantable, ahora lo miraban con lástima o evitaban cruzar miradas. Cada día que pasaba, Alejandro sentía que estaba perdiendo no solo su riqueza, sino también su identidad. Sin embargo, algo en él empezaba a cambiar. La arrogancia que solía definirlo se debilitaba, dando paso a un inesperado deseo de conexión y comprensión. Un día, mientras paseaba por el parque con la mirada perdida, un anciano que solía vender libros usados se le acercó. «Te he visto aquí muchas veces últimamente. ¿Buscas algo, verdad?», preguntó con una voz áspera pero amable. Alejandro, sorprendido, dudó antes de responder. «Busco a una niña, pequeña, cabello castaño. Me dijo algo importante hace un tiempo». El anciano lo observó con una mezcla de curiosidad y sabiduría. «A veces, lo que buscamos no está fuera, sino dentro. Quizás no sea la niña quien tenga las respuestas que necesitas, sino lo que despertó en ti», dijo antes de regresar a su puesto de libros. Aquellas palabras resonaron en Alejandro de una manera que no esperaba. Por primera vez, consideró la posibilidad de que su búsqueda no fuera sobre encontrar a la niña, sino sobre descubrir algo en él mismo. Sin embargo, no estaba listo para rendirse. La niña había tocado algo profundo y necesitaba entender por qué. Decidió continuar su búsqueda, convencido de que ella todavía tenía algo más que decirle. Una tarde fría, cuando Alejandro comenzaba a aceptar que quizás nunca volvería a encontrar a la niña, la vio nuevamente. Estaba en el mismo parque, sentada en el mismo banco, como si el tiempo no hubiera pasado desde su primer encuentro. Su corazón dio un vuelco. No era un hombre que se dejara llevar fácilmente por las emociones, pero aquella visión le provocó una mezcla de alivio, incredulidad y una pizca de temor. Se acercó lentamente, con pasos calculados, mientras su mente formulaba decenas de preguntas. La niña levantó la mirada, como si hubiera estado esperando su llegada.
Le sonrió, pero esta vez había un aire de gravedad en su expresión, como si supiera que Alejandro estaba listo para escuchar algo más profundo. «Sabía que volverías», dijo ella con serenidad. Alejandro se sentó a su lado, incapaz de ocultar la urgencia en su voz. «¿Quién eres? ¿Cómo sabías lo que iba a pasar?», preguntó directamente, dejando de lado cualquier formalidad. La niña lo miró fijamente, sus ojos reflejando una sabiduría inexplicable para alguien de su edad. «No. ¿Qué importa quién soy, sino lo que has aprendido?», respondió dejando a Alejandro más desconcertado. «¿Aprendido? Lo he perdido todo. ¿Qué se supone que deba aprender de eso?», replicó con un toque de frustración en su voz. Ella permaneció tranquila, como si estuviera acostumbrada a enfrentarse a ese tipo de reacción. «A veces, para encontrarlo, ¿qué realmente importa? Primero tienes que perder lo que creías necesario», dijo, sus palabras cargadas de un peso emocional que Alejandro no podía ignorar. En ese momento, la conversación tomó un giro inesperado. La niña comenzó a hablarle de cosas que él nunca había compartido con nadie: su infancia solitaria, el vacío que había intentado llenar con éxito y riqueza, y los sacrificios personales que lo habían llevado a desconectarse de todo lo que alguna vez tuvo valor. Alejandro sintió como si ella estuviera desnudando su alma, revelándole verdades que había ignorado durante años. «Lo que perdiste no era tu vida. Era una prisión que construiste con tus propias manos», continuó la niña, con una claridad que dejaba a Alejandro sin palabras. Por primera vez, el hombre que siempre había tenido una respuesta para todo se quedó en silencio. Una parte de él quería rechazar lo que estaba escuchando, pero otra sabía que había verdad en cada palabra. Entonces, la niña le hizo una pregunta que lo golpeó como un relámpago. «Si el dinero no puede comprarte lo que necesitas, ¿qué estás dispuesto a dar para encontrarlo?». Alejandro no pudo responder de inmediato. En ese instante, algo dentro de él se rompió, pero no de la manera que temía. Era una liberación, una grieta en la coraza que había construido a lo largo de los años. Sin darse cuenta, dejó escapar un suspiro profundo, como si el peso de sus pérdidas finalmente comenzara a disiparse. Antes de que pudiera reaccionar, la niña se levantó y se preparó para marcharse. «La verdadera riqueza está en lo que das, no en lo que guardas. Recuerda eso, Alejandro», dijo antes de desaparecer entre los árboles, dejando a Alejandro con más preguntas que respuestas, pero también con una nueva sensación: esperanza. Alejandro permaneció sentado en aquel banco durante largos minutos, intentando procesar las palabras de la niña. Por primera vez en su vida, las preguntas sobre su propósito y su legado eran más importantes que el dinero que había perdido. Su mundo, antes regido por balances financieros y estrategias de negocio, parecía haber cambiado de eje. Esa noche, al regresar a su casa, sintió algo que no experimentaba desde hacía años: una chispa de curiosidad genuina por algo más grande que él mismo. La primera señal de su transformación llegó de manera inesperada. Mientras revisaba los restos de sus finanzas, se encontró con una pequeña fundación benéfica que había creado años atrás, más como una estrategia fiscal que como un verdadero acto de altruismo. Hasta ese momento, apenas había prestado atención a las actividades de la organización, delegando todo en su equipo. Pero ahora, al revisar los informes, algo lo impactó profundamente: las historias de personas cuyas vidas habían cambiado gracias a las contribuciones de su empresa. Esa misma semana, decidió visitar uno de los proyectos financiados por su fundación. Era un centro comunitario en un barrio marginado de la ciudad, un lugar que había ayudado a construir pero que nunca había pisado. Al llegar, fue recibido con sorpresa, pero también con gratitud genuina por parte de los trabajadores y las familias que dependían de los recursos del centro. Mientras caminaba por las instalaciones, observando a niños jugar y a adultos aprendiendo nuevas habilidades, Alejandro sintió una calidez que no podía explicar. Una mujer mayor, que trabajaba como voluntaria, se le acercó con una sonrisa cálida.
Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, dijo con sinceridad. Alejandro, incómodo con el reconocimiento, intentó restarle importancia. No hice mucho. Todo el mérito es de ustedes, pero la mujer negó con la cabeza. Su ayuda nos dio la oportunidad que nadie más nos dio. Para nosotros, eso lo es todo. Esa conversación resonó profundamente en Alejandro. Durante años había buscado reconocimiento, a través de premios, artículos en revistas y admiración superficial, pero esas simples palabras de gratitud le ofrecían una satisfacción que jamás había experimentado. Al salir del centro comunitario, supo que su vida debía tomar un rumbo diferente. Alejandro comenzó a dedicar más tiempo y recursos a proyectos como ese. No era solo una forma de redimir su imagen, sino una auténtica búsqueda de propósito. Poco a poco, se dio cuenta de que dar a los demás no solo ayudaba a quienes recibían, sino también a él mismo. Su corazón, antes endurecido por la avaricia y el orgullo, empezaba a abrirse a nuevas emociones y conexiones humanas. Sin embargo, esta transformación no fue inmediata ni fácil. Hubo momentos de duda, especialmente cuando recordaba todo lo que había perdido. Pero las palabras de la niña seguían presentes, guiándolo como un faro en medio de la tormenta. La verdadera riqueza está en lo que das, no en lo que guardas. Alejandro finalmente entendía que no era el dinero lo que definía su valor, sino el impacto que podía tener en el mundo. La transformación de Alejandro no fue lineal, pero con cada paso se sentía más conectado con un propósito que trascendía el materialismo que antes dominaba su vida. Sin embargo, aún quedaban piezas del rompecabezas por resolver. ¿Por qué aquella niña había aparecido en su vida? ¿Y cómo sabía tanto sobre él? Estas preguntas lo mantenían despierto algunas noches, pero en lugar de frustrarlo, lo impulsaban a seguir explorando. Una mañana, mientras revisaba los proyectos de su fundación, Alejandro recibió una invitación inesperada. Un pequeño grupo de jóvenes de uno de los centros comunitarios quería agradecerle personalmente su apoyo. Era una petición que probablemente habría ignorado en el pasado, pero ahora le pareció significativa. Decidió asistir sin pensarlo dos veces. El encuentro se llevó a cabo en una modesta sala de reuniones dentro del centro. Los jóvenes lo esperaban con nerviosismo, pero también con admiración. Le contaron sus historias, cómo habían superado obstáculos como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social. Cada relato era un recordatorio del impacto que podía tener incluso la más pequeña de las acciones. Una de las jóvenes, que parecía especialmente emocionada, le entregó un dibujo que había hecho. Representaba a un hombre sosteniendo una lámpara, iluminando un camino oscuro. Alejandro lo miró con detenimiento y una oleada de emoción lo invadió. «Eres como esa luz», dijo la chica con timidez. «Nos mostraste que hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros». Aquellas palabras lo conmovieron profundamente. Por primera vez, Alejandro sintió que estaba construyendo algo que tenía un significado duradero, algo que no podía medirse en números ni en ganancias. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo vivido, Alejandro comprendió que el vacío que lo había consumido no era causado por la pérdida de su riqueza, sino por la ausencia de un propósito real en su vida. Había pasado tanto tiempo persiguiendo metas superficiales que había olvidado lo que realmente importaba: las conexiones humanas, la empatía y el impacto positivo que podía generar en los demás. Inspirado por esta nueva perspectiva, Alejandro comenzó a expandir su fundación. No solo quería donar dinero, sino también involucrarse activamente en las iniciativas. Visitaba los centros regularmente, hablaba con las personas y aprendía de sus historias. Cada interacción le ofrecía una nueva lección, alimentando un ciclo de crecimiento personal y transformación. Sin embargo, la pregunta sobre la niña seguía presente. Alejandro entendía que ella había sido el catalizador de su cambio, pero sentía que aún había algo más que debía descubrir. ¿Era solo una coincidencia? ¿O su aparición tenía un significado más profundo? Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que estaba en el camino correcto. Y por primera vez en mucho tiempo,
No sentía miedo de lo que el futuro pudiera traer. Una tarde, mientras Alejandro revisaba los avances de un nuevo proyecto comunitario, algo inesperado ocurrió. Recibió un sobre sin remitente. La curiosidad lo llevó a abrirlo de inmediato, y en su interior encontró una nota simple, escrita a mano. «Ven al parque al atardecer. Hay algo más que debes saber». El mensaje era críptico, pero no necesitó mucho tiempo para deducir quién podía estar detrás de él. Una mezcla de emoción y ansiedad lo invadió. ¿Sería la niña? Al llegar al parque, Alejandro encontró todo tranquilo. Los sonidos del viento entre los árboles y los pasos de las pocas personas que caminaban por allí eran la única compañía. Caminó hacia el banco donde la había visto por primera vez. Y ahí estaba ella, exactamente igual, como si el tiempo no hubiera pasado desde su último encuentro. Esta vez, Alejandro se sentó sin dudarlo, dispuesto a escuchar todo lo que tuviera que decir. «Sabía que vendrías», dijo la niña con una sonrisa ligera. Alejandro respiró hondo antes de hablar. «Necesito respuestas. ¿Por qué apareciste en mi vida? ¿Cómo sabías todo lo que iba a pasar?» La niña lo miró con esa calma característica, pero esta vez su tono adquirió una profundidad especial. «No importa quién soy, Alejandro. Lo que importa es lo que has descubierto por ti mismo. A veces las personas necesitan perder todo lo que creen que es importante para recordar lo que realmente es esencial. Tú necesitabas ese cambio y ahora estás listo para entender algo más». Alejandro frunció el ceño, tratando de captar el significado detrás de sus palabras. «¿Por qué yo? ¿Qué sentido tiene todo esto?», preguntó con un tono que mezclaba frustración y curiosidad. La niña sonrió de nuevo, con una sabiduría que parecía demasiado grande para alguien tan joven. «Porque tenías las herramientas, pero no el propósito. Ahora entiendes que tu verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes hacer por los demás. Ese es el legado que debes construir». Alejandro sintió cómo cada palabra calaba profundamente en él. Era como si finalmente todas las piezas encajaran. Recordó las emociones que había experimentado al ayudar a otros, las conexiones genuinas que había formado y el vacío que había comenzado a llenarse desde que dejó de centrar su vida en el dinero. Ahora entendía que lo que la niña le había ofrecido no era una advertencia, sino una oportunidad de renacer. Antes de irse, Alejandro le hizo una última pregunta. «¿Volveré a verte?». La niña se levantó y lo miró por última vez. «Siempre. Estaré donde me necesites, no en este banco, sino en cada acción que tomes para seguir el camino correcto». Con esas palabras, la niña desapareció entre los árboles. Alejandro permaneció sentado por un momento, conmovido y lleno de una claridad que nunca había sentido antes. Sabía que ese encuentro era el cierre de un ciclo y el comienzo de otro, uno lleno de significado y propósito. Tras la revelación en el parque, Alejandro se dedicó a reflexionar profundamente sobre sus siguientes pasos. No quería que las palabras de la niña quedaran solo como una lección emocional pasajera. Estaba decidido a convertirlas en acciones concretas. Por primera vez en años, se sintió lleno de energía, no para construir imperios materiales, sino para crear un impacto duradero en el mundo. Su primera decisión fue reorganizar por completo su fundación. Convocó a su equipo más cercano y con un tono más humano y menos autoritario del que solía usar, les comunicó su intención de involucrarse personalmente en todos los proyectos. «No quiero que seamos solo una organización que dona dinero», dijo durante la reunión. «Quiero que construyamos comunidades, transformemos vidas y aprendamos de las personas a las que ayudamos». Este cambio de enfoque fue recibido con sorpresa por su equipo, pero también con entusiasmo. Las primeras semanas estuvieron llenas de desafíos, especialmente porque Alejandro no tenía experiencia directa en trabajar a nivel comunitario. Sin embargo, pronto descubrió que cada conversación, cada sonrisa y cada historia que escuchaba lo conectaban más con su propósito. Ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de cambiar vidas, incluida la suya. Uno de los proyectos que más lo conmovió
fue la construcción de viviendas para familias necesitadas. Alejandro visitaba regularmente los sitios de construcción, ayudando incluso con sus propias manos. En una de esas visitas, conoció a una madre soltera con 3 hijos que vivían en condiciones extremadamente precarias. «Gracias por darnos una oportunidad», le dijo la mujer con lágrimas en los ojos. No sabe lo que esto significa para nosotros. Alejandro, que solía sentirse incómodo con la gratitud ajena, respondió con una sonrisa genuina. «Es usted quien me está enseñando lo que realmente importa». Cada día, Alejandro encontraba nuevas razones para seguir adelante con su misión. La conexión con las personas le ofrecía una satisfacción que nunca había experimentado en sus días de lujos y superficialidades. Pero también enfrentaba momentos de duda. Había noches en las que el recuerdo de su antigua vida regresaba, junto con el temor de volver a perderlo todo. Sin embargo, las palabras de la niña siempre lo guiaban. Lo que perdiste abrió espacio para lo que realmente necesitabas. Con el tiempo, su fundación comenzó a ganar reconocimiento, no por las cantidades donadas, sino por el impacto tangible que generaba en las comunidades. Alejandro se convirtió en una figura inspiradora, no por su riqueza, sino por su capacidad de transformarse y transformar a los demás. Ahora no solo era un hombre de negocios, sino un hombre de propósito. A medida que su misión avanzaba, Alejandro descubrió algo aún más importante: la paz interior. Ya no sentía la necesidad de probarse a sí mismo o de competir con otros. Había encontrado un equilibrio entre dar y recibir, entre el esfuerzo y la gratitud. Y aunque sabía que siempre habría retos por delante, estaba preparado para enfrentarlos con una nueva perspectiva y un corazón renovado. Aunque Alejandro había encontrado un propósito renovado, el camino hacia la transformación no fue fácil. Los ecos de su antigua vida seguían persiguiéndolo en forma de críticas, dudas y los resabios de un sistema que él mismo había construido. Algunos antiguos socios y amigos lo acusaron de haber perdido la cabeza, tachando su cambio de enfoque como una señal de debilidad. ¿De verdad quieres tirar tu legado por la borda por causas que ni siquiera te darán un retorno?, le dijo un ex socio durante una reunión inesperada. Alejandro, con una calma que antes no habría tenido, respondió: «El único retorno que me importa ahora es el que no se puede medir en dinero». Sin embargo, no todo fueron críticas externas. El mayor desafío vino de sus propios pensamientos y temores. Había días en los que se preguntaba si realmente estaba haciendo una diferencia o si su nuevo propósito era solo una forma de llenar el vacío que antes había intentado ignorar. Estos momentos de duda lo hacían volver al parque, donde solía sentarse en el banco donde había conocido a la niña. Allí, en la tranquilidad del entorno, encontraba la claridad que necesitaba para seguir adelante. Una prueba importante llegó cuando una de las iniciativas más ambiciosas de su fundación enfrentó serios obstáculos. Alejandro había apostado por un proyecto educativo en un área rural, convencido de que podría ofrecer oportunidades a cientos de niños. Sin embargo, los recursos comenzaron a escasear y los avances se ralentizaron. Algunos miembros de su equipo sugirieron abandonar el proyecto para centrarse en otros más viables. «No podemos hacer todo», le dijeron en una reunión. Pero Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. «No es cuestión de si podemos, sino de por qué debemos. Estos niños necesitan más que una oportunidad. Necesitan esperanza», afirmó con determinación. Inspirado por su propia lucha, Alejandro redobló sus esfuerzos, utilizando no solo su dinero, sino también sus conexiones y habilidades de negociación para garantizar que el proyecto siguiera adelante. Finalmente, después de meses de trabajo arduo, la escuela abrió sus puertas. El día de la inauguración, rodeado de niños sonrientes y familias agradecidas, Alejandro sintió que cada sacrificio había valido la pena. A pesar de estos logros, los momentos de soledad no desaparecieron por completo. Alejandro entendió que el cambio no era una línea recta, sino un camino lleno de altos y bajos. Sin embargo,
Cada desafío le ofrecía una oportunidad para reafirmar su compromiso con su nueva vida. Aprendió que no se trataba de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de avanzar con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. En uno de esos días difíciles, Alejandro volvió a recordar las palabras de la niña. La verdadera riqueza está en lo que das. Estas palabras, tan simples y profundas, lo ayudaban a mantenerse firme. Ahora entendía que su misión no era solo ayudar a otros, sino también transformarse a sí mismo, un día a la vez. Con cada paso que daba en su nueva misión, Alejandro sentía cómo su identidad se transformaba profundamente. Atrás quedaba el hombre obsesionado con acumular riquezas y controlar cada aspecto de su vida. En su lugar, emergía una persona más consciente, conectada con sus emociones y con las de quienes lo rodeaban. Este proceso de renacer no solo impactó su visión del mundo, sino también su manera de relacionarse con los demás. Alejandro comenzó a reconectar con personas que alguna vez había ignorado o desdeñado. Visitó a antiguos colegas con los que había perdido el contacto, no para hablar de negocios, sino para escucharlos y aprender de sus experiencias. Incluso buscó a miembros de su familia, a quienes había distanciado por priorizar su carrera. Una tarde se sentó con su hermana, con quien no hablaba desde hacía años, y le pidió perdón por no estar presente en los momentos importantes de su vida. Pensé que estaba construyendo algo grande, le dijo con sinceridad, pero me olvidé de lo más importante. Ella, con lágrimas en los ojos, respondió, «Nunca es tarde para volver a empezar, Alejandro». El renacer de Alejandro también se reflejó en su forma de liderar. Ahora, en lugar de imponer sus ideas, escuchaba las de los demás. Fomentó un ambiente de colaboración en su fundación, alentando a su equipo a proponer proyectos que reflejaran sus propias pasiones. Este enfoque participativo no solo fortaleció los resultados, sino que también creó un sentido de comunidad que antes parecía imposible en su entorno laboral. A medida que pasaba el tiempo, Alejandro descubrió que su renacer no solo se trataba de dar, sino también de recibir. Las historias, los agradecimientos y los pequeños gestos de las personas a las que ayudaba lo llenaban de una alegría que nunca había sentido en su vida anterior. Era como si cada sonrisa que provocaba en los demás iluminara una parte de su propia alma. Por fin entiendo lo que significa sentirse vivo, pensaba a menudo, mientras veía los frutos de su trabajo. Un día, mientras caminaba por uno de los centros comunitarios que había ayudado a construir, un niño pequeño se le acercó. «¿Eres tú el hombre que hizo esto?», preguntó con la curiosidad típica de su edad. Alejandro se arrodilló a su nivel y le sonrió. «No lo hice solo. Fue gracias a muchas personas que querían ayudarte». El niño asintió, como si entendiera algo profundo, y añadió, «Gracias por pensar en nosotros». Aquellas palabras simples, pronunciadas con la inocencia de un niño, resonaron en el corazón de Alejandro. Ahora sabía que su vida tenía un propósito que iba más allá de lo material, un propósito que le daba fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. En cada paso, Alejandro confirmaba que su renacer no era un destino, sino un proceso continuo. Era un recordatorio constante de que, aunque había perdido lo que alguna vez creyó valioso, había ganado algo mucho más importante, una vida llena de significado, conexión y amor. A medida que Alejandro avanzaba en su nueva vida, comenzó a comprender que el verdadero propósito no era un punto final al que se llegaba, sino una fuerza constante que lo guiaba. Esta lección se hizo aún más evidente cuando enfrentó una decisión que pondría a prueba todo lo que había aprendido desde su transformación. Un día, recibió una oferta inesperada. Un antiguo rival en el mundo empresarial le propuso regresar al mercado con un proyecto altamente lucrativo. La oferta era tentadora, prometía recuperar gran parte de la fortuna que había perdido, pero implicaba apartarse del trabajo comunitario y volver al ritmo frenético de su vida anterior. Alejandro se encontró en una encrucijada. Debía aceptar y volver a lo conocido, o mantenerse fiel al camino que había elegido. Durante días,
reflexionó en soledad. Volvió al parque donde todo había comenzado, esperando que la tranquilidad del lugar lo ayudara a aclarar sus pensamientos. Allí, sentado en el banco donde había conocido a la niña, recordó sus palabras. Lo que perdiste abrió espacio para lo que realmente necesitabas. Esas palabras lo llevaron a mirar más allá de la oferta inmediata y a preguntarse si el dinero que ganaría realmente le devolvería la paz y el propósito que ahora sentía. Finalmente, Alejandro decidió rechazar la oferta. En lugar de volver a una vida centrada en el éxito material, eligió redoblar sus esfuerzos en el trabajo que lo conectaba con los demás y consigo mismo. Esta decisión no fue fácil, pero le reafirmó que su propósito no podía medirse en cifras, sino en el impacto que tenía en las vidas que tocaba. Poco después, Alejandro tuvo una conversación reveladora con uno de los jóvenes que participaba en los programas de su fundación. El chico, que había superado una infancia marcada por la pobreza y el abandono, le agradeció por darle una oportunidad de construir un futuro mejor. No sé cómo agradecerte por creer en mí cuando nadie más lo hizo, dijo con los ojos llenos de emoción. Alejandro, conmovido, respondió: «Eres tú quien me ha enseñado que la verdadera riqueza está en ayudar a los demás a encontrar su camino». Esa conversación se convirtió en un momento de claridad para Alejandro. Ahora entendía que su propósito no solo estaba en cambiar la vida de los demás, sino también en permitir que sus historias lo transformaran. Cada interacción, cada sonrisa, cada palabra de gratitud lo hacía crecer como persona, reforzando la idea de que el propósito no era algo que se daba, sino algo que se compartía. Con esta nueva perspectiva, Alejandro continuó su misión con más pasión que nunca. Estaba decidido a demostrar no solo a los demás, sino también a sí mismo, que su vida podía ser un ejemplo de cómo las pérdidas pueden convertirse en oportunidades y cómo el propósito puede transformar incluso las circunstancias más difíciles. Con el paso del tiempo, la transformación de Alejandro dejó de ser un cambio personal y se convirtió en un movimiento que impactó a cientos y luego miles de personas. La fundación, que había iniciado como una estrategia fiscal, ahora era conocida por su enfoque innovador y humano. Las comunidades que antes sufrían abandono comenzaron a prosperar, y las historias de éxito se multiplicaban, cada una reflejando la semilla que Alejandro había plantado con su nuevo propósito. Uno de los proyectos más destacados fue un programa de mentoría para jóvenes en riesgo. Alejandro, inspirado por su propia experiencia de reconexión, decidió dedicar tiempo personalmente a este programa. Cada semana, compartía sus lecciones de vida con los participantes, hablándoles no solo de éxito, sino también de resiliencia, propósito y humildad. El dinero puede comprarte muchas cosas, pero nunca comprará tu paz ni el respeto genuino de los demás, les decía, mirando a los jóvenes con sinceridad. Sus palabras, cargadas de autenticidad, tenían un impacto profundo en aquellos que lo escuchaban. Una tarde, mientras hablaba con un grupo de adolescentes, uno de ellos le preguntó algo que lo sorprendió. «¿No te arrepientes de haber perdido todo lo que tenías antes?», preguntó con una mezcla de curiosidad y admiración. Alejandro sonrió con una calma que solo se gana con el tiempo. «No perdí nada que realmente necesitara. Al contrario, gané algo que nunca supe que buscaba, la oportunidad de ser verdaderamente útil para los demás». Este intercambio reflejaba la esencia de su legado. Alejandro no solo había cambiado su vida, sino que también había plantado la semilla del cambio en otros. A través de su fundación, comenzó a construir escuelas, hospitales y centros comunitarios que no solo ofrecían recursos, sino también esperanza. Cada uno de estos lugares llevaba un mensaje claro: la verdadera riqueza se mide por la diferencia que haces en el mundo. A medida que envejecía, Alejandro reflexionaba cada vez más sobre el impacto que quería dejar. No se trataba de que su nombre apareciera en placas conmemorativas o titulares, sino de que las vidas que tocó continuaran tocando otras. Era un efecto dominó de bondad,
una red de conexiones que se extendía mucho más allá de lo que él mismo podía imaginar. En uno de sus últimos discursos públicos, Alejandro resumió su viaje con palabras que quedaban grabadas en la memoria de todos los presentes. Al principio, creí que la vida consistía en acumular. Después entendí que la vida es dar, pero lo más importante es que al dar, te encuentras a ti mismo. Cuando Alejandro cerró su discurso, el aplauso fue ensordecedor. No era solo un reconocimiento a lo que había hecho, sino a lo que representaba. La posibilidad de renacer, de encontrar propósito en medio de la pérdida y de dejar un mundo mejor del que encontraste. A medida que Alejandro veía florecer los frutos de su trabajo, dedicaba más tiempo a la introspección. Sus días ya no estaban llenos de reuniones interminables, ni de decisiones impulsadas por la ambición, sino de momentos de calma y reflexión. Ahora, cada amanecer tenía un significado diferente, y cada persona que cruzaba su camino era una oportunidad para aprender y crecer. Una tarde, mientras caminaba por uno de los parques que había ayudado a restaurar, Alejandro se detuvo en un banco, el mismo banco donde todo había comenzado. Miró a su alrededor, observando a los niños, jugando, a las familias compartiendo risas, y sintió una paz que nunca antes había conocido. Cerró los ojos por un momento y recordó las palabras de la niña. Lo que perdiste abrió espacio para lo que realmente necesitabas. Ahora entendía esas palabras en su totalidad. Había pasado de ser un hombre que lo tenía todo y se sentía vacío, a alguien que había perdido todo pero encontraba satisfacción en lo simple y en lo significativo. Alejandro sonrió, pensando en cómo la vida le había enseñado lecciones que nunca imaginó aprender. Su transformación también le permitió conectar con emociones que antes había reprimido. Por primera vez, no sentía miedo de ser vulnerable, de mostrar su lado humano. En una conversación con uno de sus amigos más cercanos, confesó algo que sorprendió a ambos. «Sabes, a veces pienso que esa niña no era solo una persona. Quizás era una parte de mí, algo que necesitaba escuchar pero que no podía encontrar dentro de mí mismo». El amigo, intrigado, respondió: «Tal vez, Alejandro, pero lo que importa es que escuchaste, y eso te cambió». Las palabras de su amigo le hicieron reflexionar aún más. ¿Había sido la niña real? ¿O había sido una manifestación de su subconsciente, una especie de guía espiritual? Aunque nunca encontró una respuesta definitiva, entendió que no era importante. Lo que importaba era lo que había hecho con ese mensaje, cómo había transformado su vida y la de los demás. Alejandro comenzó a escribir un libro sobre su experiencia, no para ganar reconocimiento, sino para compartir su historia con quienes pudieran necesitar una guía en sus propios momentos de oscuridad. En el prólogo escribió: «Esta no es la historia de un hombre que perdió todo, sino la historia de alguien que lo ganó todo cuando entendió lo que realmente importaba». Ahora, en sus últimos años de vida, Alejandro veía su viaje como una prueba de que el propósito y el significado pueden encontrarse en los lugares más inesperados. No lamentaba las pérdidas, porque cada una de ellas lo había llevado al camino que siempre estuvo destinado a seguir. Y aunque el futuro era incierto, sabía que estaba preparado para enfrentarlo con un corazón lleno de gratitud. A medida que Alejandro envejecía, comenzó a ver cómo las semillas que había plantado daban frutos en formas que jamás había imaginado. Su legado no solo impactaba a las comunidades con las que trabajaba directamente, sino que también inspiraba a una nueva generación de líderes, soñadores y agentes de cambio. Jóvenes que habían crecido bajo el apoyo de su fundación ahora ocupaban posiciones clave en diversas áreas, desde la educación hasta la política, llevando consigo los valores de empatía, propósito y transformación. Uno de los momentos más conmovedores para Alejandro ocurrió durante la inauguración de una universidad comunitaria construida en una región históricamente marginada. Entre los oradores estaba un joven que había sido beneficiario del programa de becas de su fundación. Con voz firme pero cargada de emoción, el joven dijo: «Todo lo que soy hoy se lo debo a alguien que vio en mí un potencial que ni siquiera yo podía ver».
Alejandro no solo cambió mi vida, cambió mi forma de ver el mundo. Alejandro, sentado en primera fila, no pudo evitar sentirse profundamente conmovido. Ese joven representaba no solo los frutos de su trabajo, sino también la continuidad de un legado que trascendería su propia vida. Ahora comprendía que su impacto no se limitaba al presente, sino que también estaba construyendo un futuro más brillante para generaciones venideras. Su fundación se convirtió en un movimiento global, atrayendo a personas de diferentes contextos y culturas que compartían la visión de Alejandro. Estos nuevos líderes no solo replicaban su modelo, sino que también lo adaptaban para abordar los problemas únicos de sus comunidades. Alejandro solía decir en sus discursos: el cambio no se trata de grandes gestos, sino de pequeñas acciones constantes. Si cada uno de nosotros hace lo que puede, el impacto será inmenso. En sus últimos años, Alejandro dedicó tiempo a formar mentores dentro de su fundación. Quería asegurarse de que los valores que la definían permanecieran intactos, incluso después de su partida. En una reunión con sus colaboradores más cercanos les dijo: mi tiempo aquí es limitado, pero el trabajo que hacemos no debería depender de una sola persona. Este movimiento es de todos nosotros, y juntos podemos asegurar que siga creciendo. El impacto intergeneracional de Alejandro no solo se limitó a la fundación. Su historia inspiró libros, documentales y programas educativos que mostraban cómo una vida puede cambiar radicalmente cuando se encuentra un propósito real. Personas de todo el mundo comenzaban a reflexionar sobre sus propias prioridades, preguntándose si estaban persiguiendo lo que realmente importaba. Cada día que pasaba, Alejandro veía cómo el círculo de su influencia se expandía. No buscaba reconocimiento ni fama, pero sabía que su vida había tocado muchas más de las que podía contar, y esa, pensaba, era la verdadera medida del éxito. Dejar el mundo mejor de lo que lo encontró, un acto de bondad y propósito a la vez. En los últimos años de su vida, Alejandro encontró una paz que jamás había imaginado posible. Sentado en el banco del parque que tanto significado había tenido para él, observaba cómo el mundo seguía girando, lleno de personas con sus propias luchas, sueños y destinos. A menudo reflexionaba sobre el viaje que lo había llevado hasta ese punto, desde la cima del éxito material hasta el abismo de la pérdida, y finalmente hacia un renacer que trascendía cualquier riqueza que hubiera conocido. Una tarde, mientras disfrutaba del sol y el canto de los pájaros, una joven se acercó y se sentó junto a él. ¿Es usted Alejandro?, preguntó con una mezcla de timidez y admiración. Él asintió con una sonrisa, acostumbrado a que las personas reconocieran su nombre por su trabajo. Mi madre solía hablar de usted. Dijo que gracias a su fundación pudo darnos un futuro mejor. Hoy soy la primera de mi familia en graduarme de la universidad. Quería agradecerle. Alejandro, profundamente conmovido, le respondió: no tienes que agradecerme. El mérito es tuyo por haber aprovechado cada oportunidad. Si he podido ayudarte, entonces mi vida ha tenido sentido. Esa breve conversación encapsulaba todo lo que Alejandro había llegado a comprender sobre la vida. No se trataba de acumular posesiones, ni de buscar reconocimiento, sino de las conexiones humanas, de las vidas que podía tocar y de las puertas que podía abrir para los demás. Ahora sabía que su verdadero legado no estaba en los edificios ni en los proyectos, sino en las personas que se habían convertido en agentes de cambio gracias a una oportunidad que él les había ayudado a encontrar. En su último escrito, Alejandro dejó una reflexión que definía todo lo que había aprendido. La vida es un regalo, no una competencia. Pasamos demasiado tiempo persiguiendo cosas que no podemos llevarnos, olvidando que lo único que dejamos atrás son las huellas que marcamos en el corazón de los demás. Si tienes la oportunidad de dar, da. Si puedes cambiar una vida, hazlo, porque al final lo que importa no es cuánto tuvimos, sino cuánto dimos. Cuando Alejandro cerró los ojos por última vez, lo hizo con una sonrisa. Sabía que había vivido plenamente, no porque lo hubiera tenido todo,
sino porque había encontrado el verdadero significado de la riqueza en el acto de dar. Su historia no terminó con él, sino que continuó en las vidas que tocó, en los corazones que inspiró y en las generaciones que seguirían construyendo sobre el legado que dejó. La historia de Alejandro nos recuerda que la vida no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de compartir con los demás. Su viaje, desde la opulencia vacía hasta el propósito verdadero, es un ejemplo poderoso de cómo incluso las pérdidas más grandes pueden abrir espacio para un renacer lleno de significado. No fue el dinero lo que definió su legado, sino su capacidad de transformar vidas, incluida la suya propia. Alejandro aprendió que dar no solo beneficia a quienes reciben, sino también a quien entrega. En cada sonrisa que provocó, en cada oportunidad que creó y en cada vida que tocó, encontró una riqueza que el dinero jamás podría comprar. Y aunque nunca pudo responder todas las preguntas que lo acompañaron desde su encuentro con la niña, entendió que no era necesario. Las respuestas estaban en las acciones que tomó y en el impacto que dejó en el mundo. Hoy, la historia de Alejandro nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos persiguiendo realmente? ¿Qué legado queremos dejar? Al igual que él, todos enfrentamos momentos que nos desafían a replantearnos nuestras prioridades. Quizás, como Alejandro, encontremos que la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que guardamos. Así, su vida se convierte en un recordatorio universal. No importa cuánto hayas perdido, siempre puedes empezar de nuevo y construir algo que trascienda, algo que realmente importe. ¿Y tú qué legado estás dispuesto a dejar?